Somos Norma Morales y Mercedes Mondragón. Somos estudiantes de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de México, Campus Toluca. Nos encontramos con la terapeuta María Teresa Valderrama, a quien agradecemos mucho su colaboración para la elaboración de este video. Buenas tardes, maestra. ¿Nos podría dar una breve semblanza profesional? Sí, como no. Yo estudié la carrera en Psicología y posteriormente hice una maestría en Psicoterapia Humanista. Durante los últimos 8 años he estado trabajando tanto la clínica, el consultorio particular, como también he trabajado en la clínica en un hospital, en un programa que atiende víctimas de violencia. Entonces, ese ha sido como en lo que más me he concentrado los últimos años, además de que por temporadas también me he dedicado un poco a la docencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podría decir un poco acerca de los principales problemas por los que acuden las personas a terapia de índole familiar o individual? Ok, bueno, en estos dos ámbitos en los que me desarrollo pues son distintos. Les comento acerca del lugar en el que trabajo, que atiendo víctimas de violencia, y pues definitivamente ahí todas las personas que llegan es porque en algún momento de su vida han vivido violencia. Ustedes saben que hay diferentes tipos de violencia, pero lo que más llega al consultorio en el que yo me encuentro es la violencia sexual, ¿no? La violación. Es el porcentaje más alto que se maneja ahí. Violencia psicológica, violencia física también, pero en porcentajes un poquito menores. Entonces es la razón por la que llegan los pacientes al hospital. Aquí en el consultorio particular, pues la mayoría de las veces las personas vienen porque ya en algún momento de su vida se presentaba alguna crisis, alguna situación, problema personal, familiar o de pareja que les está incomodando, que ya está como en este momento en el que ya requieren la ayuda. ¿Qué tipo de problemas? Pues bueno, generalmente relaciones de pareja, ¿no? Generalmente algunas cuestiones laborales, porque tengan algún conflicto en el ámbito laboral y empiecen como en esta parte de preguntarse si el problema está en el trabajo o con sus mismas circunstancias personales. Problemas en la familia, pues de comunicación, de problemas de límites o por problemas de discrepancia, de proyecto de vida o de valores, ¿no? Ese tipo de cosas. También obviamente me llegan pacientes por cuestiones de divorcios, porque están en alguna crisis de pareja por infidelidad. Generalmente esta es la razón por la que llegan por acá. Y pues bueno, en algunos momentos también con adolescentes porque están teniendo conflictos en la escuela o en la familia, y pues hay que, los papás, ¿no? Clásico, el niño tiene un problema, entonces vamos a llevarlo a terapia para que me lo arreglen, ¿no? Es más o menos como de manera general lo que yo veo aquí en consulta. Ok. ¿Cuáles son las principales diferencias en el diagnóstico de un paciente que acude solo y el diagnóstico de cuando acude toda la familia? Pues cuando acuden solos es porque generalmente la persona sabe que es la principal protagonista de su vida y que tiene que ya tomar otro tipo de decisiones o hacer cambios que le ayuden de manera muy individual a la resolución de problemas o a la toma de decisiones. Obviamente cuando acuden en familia, o a veces acuden de manera individual y posteriormente, después de evaluar el problema, involucramos a toda la familia y ya lo vemos de una manera más sistémica. Y cuando ese es el caso, pues es porque está generando una crisis dentro del ámbito familiar. Cuando vienen de manera individual, a lo mejor es con la pareja, a lo mejor es en el trabajo, y resolviendo su situación individual, pues salen adelante. Pero cuando son sobre todo adolescentes, es cuando involucramos un poquito más el ámbito familiar, pues para verlo desde este enfoque sistémico. ¿Y nos podría mencionar alguna dificultad que puede identificar en su contexto para la labor de terapeuta? Sí, son muchos, sobre todo en la parte clínica que les comentaba del hospital. Aquí en el consultorio realmente no veo muchos problemas que pueden influir el contexto,
pero en el ámbito hospitalario sí, definitivamente sí, porque la mayoría de las pacientes que yo recibo tienen un nivel socioeconómico medio bajo. Las dificultades son desde no tener dinero para transportarse a la sesión terapéutica, que tengan que ir a escondidas, por ejemplo, del marido si es que es el agresor, que tengan que ir a escondidas a la terapia, que su nivel cultural sea muy bajo y entonces su proceso cognitivo se dificulte y entonces tengamos que recurrir a terapias, enfoques más directivos, porque para ellas es un poco complicado hacer como este proceso, esta elaboración desde el punto de vista cognitivo para que puedan darse cuenta de cuál es realmente su situación. Obviamente estamos en una cultura y sobre todo este contexto del que les hablo, en el que impera el machismo, ¿no? Y una sociedad patriarcal en la que ellas crecieron y se han desenvuelto y entonces es muy difícil para ellas verse a sí mismas viviendo de una manera distinta, ¿no? No siendo sometidas por las parejas y por las mismas familias, ¿no? A mí me han llegado pacientes en las que les pregunto acerca de sus redes de apoyo para mejorar su situación y me dicen 0 redes de apoyo. Inclusive una paciente me decía que su mamá, su propia madre le decía, hija, o sea, yo aguanté 30 años a tu padre, tú tienes 5 años de casada, o sea, ¿no? Entonces la misma familia rechaza ya a los miembros de la familia que ya se salieron, ya no les permiten regresar, porque eso es lo que tienen que vivir, para ellos eso está normalizado. Entonces es una de las principales dificultades que encuentro en mi práctica profesional en este contexto del que les hablo. ¿Algún otro comentario que le gustaría agregar? Pues que definitivamente es importante que los profesionistas en psicología, como ustedes que están ya formándose, sepan que para ser psicoterapeuta pues se requiere de mayor preparación, de mayor estudio y que estar enfrente de un paciente, el estar en un consultorio, en atender personas, requiere de un proceso personal. Siempre se los voy a decir, creo que en clase se los dije y se los repito y siempre se los digo a los jóvenes. Si tú no pasas por un proceso personal que ya hayas superado muchas de tu propia problemática, difícilmente vas a estar frente a un paciente y que puedas tú hacer tu trabajo sin que involucres tu propia problemática, ¿no? Entonces, pues nada más el comentario sería ese de invitarlas a que ustedes tomen su proceso personal y realicen este trabajo que les permita pues ser empáticas, ¿no? Que sepan autorregularse, que sepan diferenciar lo que es del paciente y lo que es de ustedes. Pues esa sería nada más la invitación. Pues le agradecemos mucho, maestra. No tienes que agradecer, no tienes que agradecer. Gracias a ustedes. Gracias.